Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y queremos darte la bienvenida el día de hoy, a la vez darte las gracias por acompañarnos y nuestro deseo, nuestra visión es que puedas estar con alguien más, que no estés solo quizás oyendo o viendo este mensaje, esta enseñanza, pero que puedas estar con alguien más, compartir de alimentos juntos, quizá en tu hogar, en la mesa, alrededor de la cocina, con vecinos, familiares, y poder estudiar la palabra de Dios juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por ser parte de este momento el día de hoy. Y empezamos a hablar la semana pasada de un tema, más bien una serie de estudios que yo le estoy llamando el consejero. El consejero refiriéndonos al Espíritu Santo que nos da dirección en la vida, porque si somos honestos y nos ponemos a analizar en la cultura en la cual vivimos hoy, nos damos cuenta que esta generación es la que tiene más acceso a la información y es sumamente rápida. O sea, en cualquier momento tú puedes abrir tu celular, puedes ir a una página web y poder encontrar todo tipo de información, hacer todo tipo de preguntas. Pero la verdad es que lo hacemos porque estamos buscando hasta cierta manera cierto consejo, cierta dirección, y aunque la información está ahí a nuestro alcance, no necesariamente significa que estamos realmente obteniendo las respuestas que buscamos. Nos lleva a quizás preguntarle a un amigo, a preguntarle a un familiar, y nos damos cuenta que la información en sí muchas veces no es lo que causa una transformación, un cambio en la vida, ¿no? No nos ayuda simplemente a saber qué decisión tomar. Casi siempre necesitamos y buscamos de esa ayuda, de esa dirección, ¿no? De un consejero. Y como lo dije antes, vamos al internet, pero a veces el internet no nos va a dar la información que necesitamos. Vamos a un libro y quizás ese libro no va a ser una obra de sanidad en tu vida, o quizás vas y le comentas a alguien más una decisión, pero ellos no pueden tomar la decisión por ti. Tú tienes que tomar esa decisión. Y llegamos al punto que entonces a veces vamos y realmente hablamos con un consejero, alguien que nos pueda dar esa dirección, ¿no? Porque sabemos la importancia de tomar decisiones correctas en la vida. Y sabes que Dios, desde el principio de la creación y a lo largo de la vida del pueblo de Israel, Él fue diseñando y nos preparó de una manera que nosotros no tuviéramos que vivir solos en esta tierra el día de hoy, en el tiempo en el que vivimos. Hace más de 2000 años dice que Él entonces envió a Jesús. Y antes de que Jesús viniera, en Isaías 9:6, Él habla que a Jesús le iban a llamar admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y Jesús vino a este mundo y Él realmente ejerció cada uno de esos atributos. Él fue ese consejero maravilloso, ese admirable consejero. Personas venían a Él y le hacían preguntas y se asombraban de las respuestas, de la información y del mensaje que Jesús daba. Pero sabemos que Jesús murió, eso restauró esa relación con el Padre, entre el hombre y Dios, y luego Él se fue de este mundo, pero antes de irse le dijo a sus discípulos que iba a abogar al Padre para que enviara otro consolador, en Juan 14:16, refiriéndose al Espíritu Santo para que nos acompañara para siempre. Y Dios entonces envía al Espíritu Santo y que toma ese papel de Jesús en nuestra vida, que viene a vivir y a morar en nuestro corazón. Y sabemos que el Espíritu de Dios entonces es el que nos guía, el que nos da dirección, el que nos da consejo, el que nos da fortaleza, el que nos corrige, el que nos advierte, el que nos fortalece, el que realmente aboga entre el Padre y nosotros, y nos damos cuenta que este consejero es maravilloso en nuestra vida. Así como Jesús lo fue cuando estuvo aquí en la tierra. Como lo mencioné antes, personas venían y le hacían preguntas, y lo curioso es que Jesús no respondía necesariamente sus preguntas con una respuesta literal, sino más bien les hacía y les respondía con otras preguntas. Y cuando estudiamos los evangelios nos damos cuenta que hay más de 100 preguntas que Jesús hizo. Cuando personas venían y querían saber, le preguntaban, profundizar en ciertas cosas, y Jesús les hacía unas preguntas a manera de respuesta. Y el día de hoy vamos a continuar viendo 5 de estas respuestas, o más bien de estas preguntas que Jesús hizo y que realmente fueron significativas, que realmente causaron cambio en la vida de las personas a su alrededor. La semana pasada hablamos un poco en Marcos 4 del hecho que Jesús
en la barca con los discípulos que estaban a punto de hundirse y él estaba con ellos y lo despiertan, ¿no? Desesperados. No te importa que nos ahoguemos, no te importa, en nuestro caso no te importa que esté pasando un problema, no te importa que me quedé sin trabajo, no te importa, y podemos tomar esa actitud y Dios nos habló y la pregunta o su respuesta más bien fue: ¿por qué tienes miedo? ¿No? Retándonos a nosotros a saber que Él está con nosotros. La próxima semana quizás vamos a estar hablando, o más bien vamos a estar hablando del hecho que quizás tú estás pasando un problema en el cual necesitas realmente esa solución que te agobia, que pesa en tu vida, quizás una enfermedad, y la respuesta que Él te va a dar es: bueno, ¿quieres ser sanado? O sea, ¿quieres que Él haga algo en tu vida? Vamos a hablar nuevamente también unas semanas más adelante del hecho que Dios nos reta, a pesar de que quizás tú conoces de Él, que has crecido en el Evangelio, que sabes bien quién es Dios y su poder, pero te hace dudar y dudas de su poder. Y el día de hoy quiero que hablemos de una historia en Mateo 9 que también nos va a retar a creer que Dios puede hacer lo que Él dice que va a hacer, creer que Él lo puede hacer, eso que quizás tú también anhelas en tu corazón, ese milagro que estás esperando. Crees que Él lo puede hacer. Y aquí en Mateo 9, a partir del versículo 27 al 30, vamos a ver cómo Él sana a unos ciegos. Pero versículos antes de este encuentro con estos ciegos, Jesús está con una niña que acababa de morir o que había muerto, y que Jesús la resucita. Y un dirigente judío va a buscar a Jesús y le dice que vaya y resucite a su hija, ¿no? Que vaya y haga algo por su hija que había muerto. Y cuando Jesús llega a la casa, llega a la cena y encuentra a todas las personas que están ahí en el velorio y están haciendo lo que tradicionalmente hacían en un velorio, porque ella había muerto, y Jesús les dice que salgan, que se vayan de ahí, porque ella no estaba muerta, simplemente estaba durmiendo. Y se burlan de él, ¿no? Pero él les pide que salgan y ellos salen, y él entra entonces a la habitación de esta joven, esta niña, y le dice que se levante. Y la niña se levanta y la toma de la mano y sale, ¿no? Y cuando eso sucede, pues naturalmente todos se asombran de lo que Jesús acaba de hacer, ¿no? Del milagro que acaba de realizar. Y ahí es donde vamos a retomar la historia. ¿Qué pasa cuando Él continúa y sale de ese lugar? Así que te invito a que abras tu Biblia al libro de Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 30. La historia dice lo siguiente: cuando Jesús salió de la casa de la niña, dice, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y voy a detenerme ahí un momento. Vemos que es claro, está diciendo, eran 2 ciegos que le siguieron y le gritaban: Hijo de David, ¿no? Al ellos gritar o llamarle por ese nombre, Hijo de David, estaban realmente reconociendo que Él era el Mesías. O sea, ellos sabían quién era realmente Jesús. Aunque no podían ver, ellos sabían, y vamos a hablar un poquito más adelante cómo es que eso sucedió, pero ellos sabían que Él era el Mesías. Por eso le llaman Hijo de David. Y dice la palabra que gritaron, ¿no? Esa palabra en latín, quitare, significa dar grandes voces, llamar en auxilio. Y yo sé que tú has escuchado a alguien gritar antes. O sea, cuando alguien está en necesidad o en auxilio y gritan, o sea, tan simple y sencillamente, por ejemplo, en un parto, ¿no? Una mujer dando a luz, o sea, los gritos que dan de ayuda, de auxilio, son fuertes. No era nada más un pequeño grito de auxilio, no, estaba gritando, le dice aquí, ¿no? Dice, ten compasión de nosotros, le gritaban. Seguimos la lectura en el versículo 28. Dice, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba, y Él les preguntó, ¿creen que puedo darles la vista? O sea, ni siquiera tuvieron que ellos que hablar nada más, no, simplemente Él ya sabía. ¿Creen que les puedo dar la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces Él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces Jesús dice, entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Y Jesús les advirtió severamente, no le cuenten a nadie. Y ahí termina esta historia de cómo Él sana a estos hombres. Les dice a estos hombres, debido a su fe. Debido a su fe, Él sanó e hizo lo que ellos deseaban, lo que ellos anhelaban. No fue debido
a sus ingresos, no fue debido a sus acciones, no fue debido a que oraban todos los días, no fue en base a que se vestían bien, que tenían siempre bien vestidos, no fue en base a cierta posición, no fue en base a que ellos leían, bueno, no podían leer la Biblia naturalmente, pero que oían la palabra de Dios. No fue en base a nada de eso, fue en base a su fe. ¿Sabes? Eso nos dice algo acerca de Jesús, algo acerca de Dios, y es el hecho que Dios obra y responde a nuestra fe en Él. A nuestra fe en Él, aunque realmente confiamos en Él o no. Y sabes, yo sé que muchas veces pasa que tenemos fe en Él y oramos y confiamos que Él va a hacer algo, y cuando eso algo sucede y Dios lo hace, Él se lleva la honra y la gloria, pero a veces no hace las cosas en la manera que quizás nosotros la esperamos o la pedimos. Eso no significa que Él no debe llevarse la gloria igual. Él merece toda honra, pero a veces pasa que cuando eso no sucede, más bien los que salen quizás siendo criticados somos nosotros, ¿no? Porque quizás oyes decir, bueno, es que quizás Dios no lo hizo porque tú no tienes la fe necesaria, o no tienes la fe suficiente, o no has orado suficiente, o no te estás portando correctamente, ¿no? Y vemos que a veces ese se enfoca en una acción nuestra que realmente no tiene nada que ver con nuestra fe. Sí sabemos que la fe es algo que Dios desea en nosotros, que activa la mano de Dios, pero también a la vez debemos de saber que Él sabe todo, que Él conoce todo, y que todo está sucediendo en nuestra vida con un propósito. Lo hablamos la semana pasada, ¿no? A veces Él permite ciertas tormentas en nuestra vida porque lo que va a hacer en nosotros es que nuestra fe crezca. Él responde a nuestra fe, y nuestra manera de ejercitar la fe a veces es a través de las pruebas y tribulaciones, y esa fe va a crecer, y muchas veces no es que no obre, simplemente quizás le toma tiempo, se retrasa en responder, y no es un retraso, es el tiempo perfecto de Dios, pero es el tiempo que nosotros necesitamos para que nuestra fe pueda crecer. Entonces Él les pregunta, ¿creen que los puedo sanar? En otras palabras, ¿tienes fe en mí que yo puedo hacer ese milagro? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Que el día de hoy quizá te está diciendo y retando a ti también, que has venido a Él, que has ido a Dios pidiéndole algo, y Él te responde, ¿crees que lo puedo hacer? ¿Tienes realmente esa fe, el tipo de fe que Dios le gusta y se agrada? Ahora podrías decirme, bueno, ¿cuál es ese tipo de fe que mueve a Dios? ¿Cuál es el tipo de fe que Dios puede responder? Y en esta historia vamos a ver 3 tipos de fe, aunque no están realmente así puestas ahí. Estas son las 3 tipos de fe, pero nos va a dar una idea del tipo de fe al cual Dios responde. La primera que Dios responde y que honra a Dios es la fe que cree cuando no ve. Ahora, en este caso no es que no vea porque ellos eran ciegos, sino más bien porque no ven que algo suceda, porque no ven que ha pasado algo. Es el creer algo que aún no ha sucedido, ¿no? Esa es la fe que agrada y que honra a Dios, la fe que cree cuando no ve. En Hebreos 11, versículo 1, dice lo siguiente: ahora bien, la fe, dice, es tener confianza en lo que esperamos y es tener certeza de lo que no vemos. O sea, es realmente creer que Dios lo va a hacer. ¿Crees que lo puede hacer?, le dijo a los ciegos, pero no había hecho nada. Ellos estaban ciegos aún. Y ellos creyeron aunque no veían, aunque no sucedía algo. Era la certeza de algo que no veían, ¿no? Esa es realmente la fe que le agrada a Dios, y fue lo que sucedió en el versículo 28. Versículo 28 dice: entonces ellos entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba. Él les preguntó: ¿creen que puedo darles la vista? Y su respuesta fue: lo creemos. Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Y Él quizá te pregunta a ti el día de hoy por lo que tú estés pasando, por lo que estás atravesando, quizás un problema físico, quizás un problema financiero, quizás un problema emocional, quizás un problema en el trabajo, quizás es un problema en el ministerio, y que Dios te está diciendo: ¿crees realmente que yo lo puedo hacer? ¿Crees que yo puedo hacer eso que tú estás desesperadamente esperando, orando, anhelando?
Y muchos podemos decir, sí, claro, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo, claro, creo que Él puede hacer y proveer. Pero, ¿sabes? Muchas veces nuestras acciones y nuestras palabras nos dilatan que no realmente creemos en Él. Quizás decimos que sí lo creemos, pero nuestras acciones no lo demuestran. Indican que no creemos, ¿no? Quizás decimos, a veces es lo único que puedo hacer es orar, ¿no? Y ese es el último resultado, esa es la última opción. Y quizás te puedo preguntar en estos últimos 7 días, ¿qué es lo que has estado orando realmente a Dios fielmente? Yo creo que Dios a mí me retó esta semana específicamente en este punto en particular, ¿no? De cómo ellos fueron y le pidieron a Dios. Pero a mí en lo particular me retó. ¿Qué es eso? Que en estos últimos 7 días he estado orando fielmente a Dios. He estado pidiéndole a Dios. Si la respuesta es, bueno, la verdad no he pedido por nada. La respuesta es nada. No ha habido algo que le has pedido a Dios, aunque tú sabes que tienes una necesidad, aunque tú sabes que tienes un problema, que tú necesitas dirección, pero no has ido a Él y no le has pedido nada. ¿Sabes? Tu oración refleja la fe que tú tienes en Dios. Tu oración refleja lo que crees de Dios. Si de alguna manera tú no has orado y no le has pedido nada, quizás es porque piensas que Dios no es capaz de hacer eso, o que no lo puede hacer, o no le interesa hacerlo, que no es un Dios activo, que se interesa por ti. Ahora, pues, si por otra parte tú has orado y piensas y le has pedido a Dios por cosas enormes, por cosas difíciles, por cosas quizás espectaculares, podríamos decir que realmente crees que Dios es capaz de hacer eso. Le estás yendo a Él y estás creyendo y pidiendo a Dios que haga algo poderoso, porque así es tu fe en Él, así de fuerte es tu fe en Dios. Muchas veces vamos a Dios y pedimos quizás en oración las cosas que Él va a hacer por su naturaleza. Le pedimos por su protección, que bendiga estos alimentos, ¿no? Y aunque es un Big Mac que tú sabes no deberías de estarte comiendo, un Whopper Jr. súper grasoso que sí realmente necesitas orar para que Dios te cuide, de que no te haga mal. Pero vemos que Dios va a hacer por naturaleza eso, esa protección, ese cuidado en nosotros. Pero ¿realmente crees que Él puede hacer algo más allá de eso? Pues, ¿crees que Él realmente puede sanar? ¿Crees que Él realmente puede proveer de maneras que tú nunca esperabas o que piensas? ¿Crees que Dios puede restaurar una vida, restaurar un matrimonio, restaurar una relación? ¿Crees que Dios puede liberarte de una adicción, de un problema que has tenido, de un pecado que has acarreado ya por mucho tiempo? ¿Realmente crees que Él lo puede hacer? ¿Pero estás orando a Él? ¿Estás pidiéndole que te ayude? ¿O simplemente no estás diciendo nada, ¿no? Estamos continuando una vida sin que demuestre fe en Él. La fe que agrada y que honra a Dios es esa fe que cree aunque no puede ver. Número 2, el tipo de fe que agrada y honra a Dios es la fe que persevera cuando nada cambia. La fe que persevera cuando nada cambia, la fe que continúa creyendo en Dios aunque nada sucede diferente alrededor, aunque las cosas no han cambiado para nada, aunque ha pasado un periodo de tiempo. Y créeme, de nuevo Dios está hablándome el día de hoy, que ha pasado un periodo de tiempo y que nada ha cambiado. ¿Crees aún en Él? ¿Tu fe persevera? Es esa fe, la fe que agrada a Dios es la que persevera cuando nada ha cambiado. Y estos ciegos dice que gritaron a Jesús en el camino. Cuando Él salió de la casa de esta niña, ellos gritaron. Le gritaron que tuviera compasión de ellos. Mas sin embargo, ese versículo un poquito más adelante dice que ellos entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba. O sea, Jesús continuó caminando y no dice cuánto tiempo ni la distancia que había entre la casa de esa niña hacia donde Él se estaba quedando. Pero a lo largo de ese camino, estos ciegos perseveraron, le siguieron pidiéndole que los sanara. Ellos perseveraron aunque nada cambiaba. Durante ellos caminaron con Jesús siguiéndole durante ese tiempo. La fe que persevera es la que puede realmente, la fe es la que le agrada a Dios, es la que persevera cuando nada cambia. Colosenses 4:2 nos dice, dedíquense a la oración. Dice, perseveren en ella con agradecimiento. Vemos que nos anima a perseverar en oración.
pero que le pidamos realmente eso, ¿no? Que eso que creemos. Si tú crees que Dios puede hacer algo grande, vas a pedir y confiar en Él que Él puede hacer algo grande. Lo que así es tu fe en Él, ¿no? Y confiamos en Él. Pero debemos entonces de perseverar, dándole gracias a Dios en todo, aunque no haya pasado nada. Y una historia que Jesús contó en Lucas 18, de una viuda que iba ante un juez todos los días a pedirle, a suplicarle que le hiciera justicia a ella, ¿no? Y era tanto su insistencia, dice Jesús, que este hombre que no era temeroso de Dios, que no era nada bueno, terminó haciendo justicia a su causa, a favor de ella, porque era tan persistente. Así es como Dios desea que nosotros seamos, que nuestra fe pueda perseverar a pesar de que nada cambia. Un amigo pastor hace unos años atrás, realmente ellos querían adoptar a una niña de 7 años y empezaron a orar y empezaron ese proyecto y ese proceso de adopción por esta niña. La niña tenía 7 años y finalmente Dios les dio la oportunidad de adoptar a esta niña cuando ella tenía 18 años. 11 años de oración, 11 años de proceso, 11 años que podrías tú decir, no ha cambiado nada. 11 años pidiendo a Dios y no cambió nada. Pero la fe que agrada a Dios, que Dios honra, es esa fe que cree aunque no puede ver, es esa fe que persevera aunque nada cambia. Y número 3 es la fe que actúa aunque no tenga sentido. Es la fe que va a accionarse, que hace y da un paso de fe aunque no tenga sentido, aunque no vea, aunque nada cambie, pero da un paso, hay una acción, ¿no? El actuar aunque no entendamos. Y muchas veces decimos, ya nos hemos resignado a que no va a pasar nada, que nada va a cambiar. Entonces decimos, bueno, pero ¿para qué voy a orar? Si ya nada va a cambiar, si nada va a pasar, si nunca va a mejorar. Perdemos la esperanza y sabes, la esperanza y la fe van de la mano. La esperanza y la fe son cosas que deben de ir de la mano, y Santiago describe la fe de Abraham, que fue alguien que realmente tenía razón para perder esperanza, ¿no? Pero en Santiago 2:22 aquí él describe la fe de Abraham y dice, ya ves, su fe y sus acciones. ¿Qué dijo? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Vemos que la fe y la acción van de la mano, ¿no? No podemos perder la esperanza de que Dios va a hacer y actuar algo en nuestra vida, aunque no tenga sentido. Y aquí los ciegos en esta historia le pidieron a él que los sanara, no le pidieron, le suplicaban, le decían, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y si pudiéramos decir, no dice tampoco la palabra, pero es evidente que ellos tenían fe en Dios, que tenían expectativa en Él. Pero quizás habían otras personas como ellos, ciegos, que tenían una actitud distinta. Quizás ya sin esperanza, resignados a que nunca iba a hacer algo, o que iba a haber una posibilidad de cambio, aunque habían oído que Jesús estaba alrededor. Quizás hubieran pedido, Señor, ten compasión de mí, y no se movió y se quedó ahí y no hizo nada más, ¿no? Pero estos ciegos, sin embargo, quizás pensaron, ¿no? No podemos ver, pero sí podemos oír. No podemos ver, pero hemos oído de un tal Jesús que está sanando a personas, que acaba de sanar a una niña que aparentemente estaba muerta. Esos rumores que anda por acá, no puedo ver, pero puedo gritar, ¿no? Puedo llamar su atención. Puedo buscar su atención. Podemos gritar, Jesús, Jesús. Puedo caminar aunque no vea. Puedo seguirlo hasta donde Él está, porque si no escuchó mi grito, lo voy a seguir. Vemos esa perseverancia, vemos esa expectativa, vemos esa esperanza en ellos. Y yo sé que hay mucho que nosotros no podemos hacer, pero sí hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que están en nuestra mano en hacer y otras cosas que no. Sé que de alguna manera quizás tú deseas ver la sanidad a una enfermedad, pero tú sabes que tú no puedes traer la sanidad. Nosotros no podemos traer sanidad, pero sí podemos clamar a Dios, sí podemos rogar a Dios,
si podemos seguir recomendaciones médicas de las personas que están atendiéndote en ese proceso. Y aunque nada cambie y aunque se demore, vamos a perseverar en oración. Yo sé que quizás tú deseas dejar una adicción y por tú mismo tú no puedes dejar una adicción, pero sí podemos orar a Dios para que te ayude a tomar realmente decisiones y precauciones correctas, que te ayude a encontrar la persona que te pueda ayudar, a un programa que te pueda ayudar y seguir las recomendaciones para poder hacer realmente lograr esa victoria sobre eso. Quizás necesitamos o deseas cambiar a tu esposa, ¿no? No me refiero a cambiar por otra, sino más bien a que cambie su corazón, que cambie su manera de ser. Y quizás nosotros sabemos que eso es imposible hacer. Nosotros no podemos cambiar a una persona, pero sí podemos orar por ella. Podemos pedirle a Dios, ¿no?, que sea Él el que transforme su corazón. Podemos amarla en la manera que Él nos llama a amarla, o igual si es a tu esposo, ¿no? El amarnos de esa manera. Vemos que debemos de tener fe, debemos de tener persistencia, perseverar y pedirle a Dios entonces que Él sea el que haga eso que tanto anhelamos en nuestra vida. Pero nuevamente, ¿qué has estado pidiendo en esta última semana? ¿Qué has estado llevando a Dios en oración? Si la respuesta es nada, realmente no tienes una expectativa de Dios que Él pueda hacer algo. Pero yo te reto a que puedas realmente creer que Él puede hacer eso que tú ves imposible, porque así de grande es nuestro Dios. Entonces hoy podemos decir, sé que tú vas a hacer las cosas, Señor, en la manera que tú deseas obrar, pero aunque tú no lo hagas en el tiempo en mi tiempo, aunque tú no lo hagas como yo quiero, vamos a creer en ti, vamos a confiar en ti. Y vemos que estos ciegos, entonces, estos hombres que creían en Dios, le dijeron que sí creían que Él podía hacerlo, sí creían que Él podía darles la vista. Y en el versículo 29 entonces dice que Jesús les tocó los ojos y dijo: debido a su fe es que se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. ¿Sabes? Esa es la fe. Esa es una fe puesta solamente en Jesús, una fe firme en su fidelidad. ¿Sabes? Es mejor ser ciego con una fe inmovible en que Dios me puede sanar y puede hacer cualquier milagro, que tener la vista y no tener la fe en lo absoluto en Dios. Qué lamentable es que puedas tener todo bien, ¿no?, y que esté todo bien en tu vida, pero que no tengas absolutamente fe en Dios, creer que Él puede hacer algo en tu vida. ¿Sabes? La fe, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que Dios nos está retando a que nuestra fe crezca, que nuestra fe fortalezca, ¿no? Y el tipo de fe que honra a Dios es la fe que cree, aunque no puede ver, la fe que persevera, aunque nada cambia. Es la fe que actúa cuando no tenga sentido. Así que el día de hoy, ¿en qué te está retando Dios en base a tu fe? ¿A que puedas creer aunque no puedas ver? ¿O a que seas perseverante en oración a pesar que nada cambia? ¿O te ha estado llamando a decir, da ese paso aunque no tenga sentido? Toma un momento para orar y pídele a Dios que Él te dé sabiduría y te dé fortaleza para dar ese paso al cual te estaba llamando el día de hoy. Oremos. Señor Jesús, el día de hoy te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres, Señor, un Dios bueno, eres un Dios fiel, eres un Dios, Padre, que provee, eres un Dios que actúa, Señor, que está activo en nuestra vida, Señor. Padre, eres un Dios que desea que nuestra fe en ti crezca, Señor, y yo sé que tú utilizas, Padre, diferentes cosas en la vida, Señor. Utilizas tu palabra, utilizas, Señor, pruebas, situaciones en nuestra vida para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra fe, como dice tu palabra, pueda ser estrechada, pueda crecer, Señor, de una manera que te agrada, que te honre, Señor, para que podamos creer a pesar de que no veamos, para que podamos creer a pesar de que nada cambia, Señor, para que podamos creer a pesar de que lo que nos estás llamando a hacer quizás no tiene sentido, o no la entendemos, o no sabemos a perfección cómo vas a hacer, Señor, eso que anhelamos, eso que deseamos, eso que necesitamos, Padre. Pero el día de hoy tú nos has retado a que nuestra fe sea lo suficientemente fuerte para dar un paso, para perseverar, para seguir esperando tu respuesta, Señor.
Y si hay algo en particular que tú estás revelando en este momento, Señor, que nosotros necesitamos hacer, que necesitamos dar, Padre, yo te pido que lo hagamos con certeza, que lo hagamos con paz, con sabiduría, sabiendo, Señor, que tú estás delante de esa decisión, que tú estás delante de ese paso, Señor, y que estamos simplemente siendo obedientes, Padre, que estamos creyendo, como lo hicieron estos hombres, cuando Jesús les preguntó, ¿creen que los puedo sanar? Que nuestra respuesta pueda ser, sí, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer. Creemos que tú puedes hacer, que tú puedes proveer, que tú puedes sanar, que tú puedes cambiar las circunstancias, que tú puedes apresurar el proceso, Señor, que tú puedes restaurar, que tú puedes redimir, Señor, que tú puedes realmente restituir y liberar la vida de alguien, Señor, el día de hoy. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque es buena, porque es perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solamente quiero recordarte el día de hoy que el enemigo desea en todo momento que realmente demos un paso de fe en Él, que demos un paso para acercarnos más a Dios, que nuestra fe continúe creciendo en Él, y va a impedir que lo hagamos, va a traer temor, va a traer miedo, va a traer dificultades en tu vida. Pero recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, que Él nos sostiene en su mano, y lo único que nos está diciendo es, hijo mío, confía en Dios, confía en mí. Así que yo te animo a que confiemos en Dios esta semana y que veamos lo grande y maravilloso que Él va a hacer a través de nuestra obediencia. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.